armonía, bondad, comprensión, paciencia, sabiduría, alegría, confianza. bienestar. Om Radio. El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Muy buenos días. Como todos los miércoles, nos da mucho gusto estar transmitiéndoles por medio de On Radio una explicación del mundo espiritual que en esta ocasión nos hizo llegar desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, una hermanita que está constantemente estudiando los libros del Tercer Testamento. Y así, del libro de Elías, el precursor, y los consejos del mundo espiritual de luz, nos hizo llegar su audio. Ella es la hermanita Elsa, con la explicación número 32 de la página 379 en adelante, que grabó para ustedes. Pero antes vamos a hacer una oración sentida, como nos indica el Divino Maestro. De espíritu a espíritu, solo unos segundos, mis hermanos, por el tiempo. Eleven su corazón. A continuación, sabremos la explicación que da este hermanito para cumplir con la obra divina. Para ello, escucharemos a la hermana Elsa. Adelante, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Buen día. Leeré Consejos del Mundo Espiritual de Luz, la explicación número 32. Dice: regocijaos, hermanos míos, porque en este tiempo vais dando pasos de firmeza en la senda espiritual, porque vais conociendo lo que en tiempos pasados ignorasteis. La misión del mundo espiritual de luz es la de esclarecer por completo la enseñanza que hasta ahora el Divino Maestro os ha entregado, para que no contempléis a través de formas imperfectas o impropias, sino que miréis ampliamente la verdad de esta obra divina. Muchos corazones que se han acercado a los recintos no han podido reconocer la verdad, porque han mirado la obra del Padre a través de cultos imperfectos, de prácticas extrañas y actos impropios de una obra tan pura y sublime. Con vuestro ejemplo, con vuestra sincera y verdadera espiritualidad, con vuestro culto limpio, exento de toda mancha, seréis imán poderoso que atraiga a los espíritus, no hacia vuestro propio espíritu, sino hacia el corazón del Padre, hacia el camino, hacia la ley. Dios confió el don de la palabra para que se comuniquen entre sí sus hijos, y así os comuniquéis vosotros de persona a persona. Y Dios le confió al Espíritu el don del pensamiento, para que se comunique con su Creador, y este don es de la comunicación de espíritu a espíritu. Las palabras salen sobrando en la verdadera comunicación. ¿Por qué hablar entonces a aquel que es todo espíritu perfectísimo, toda pureza, con los labios materiales e inmundos? ¿Por qué pronunciar palabras
que el corazón no siente o que el espíritu no comprende? Lo que el Padre recibe es lo que hay en lo más profundo del espíritu de sus hijos, ya sea regocijo, ya sea necesidades, dolor, arrepentimiento o ignorancia. Si todos vosotros, labriegos, habéis sido escogidos por la misma mano, si todos habéis sido donados de igual forma, si habéis recibido la misma caricia y participado del mismo festín, ¿por qué unos han logrado caminar en este sendero más que otros? ¿Por qué unos han desarrollado más que otros? Hermanos míos, ¿quién mejor que cada uno de vosotros puede contestarse esas preguntas a sí mismo? Bien sabéis que para desarrollar, adelantar y hacer progresos en este sendero tan delicado y tan sublime, son factores indispensables el amor, la humildad, la obediencia, el celo, el ahínco, en pocas palabras, escuchar la voz de la conciencia. Es natural que al faltar alguno de estos factores, el desarrollo y el adelanto deban sufrir algunos tropiezos. Algunos de mis hermanos tienen más carácter que otros para abrirse paso, logrando vencer las dificultades y los diversos escollos, al profundizar, estudiando y analizando la divina palabra. Comprendiendo así cuál es su cargo y su misión, de esta manera logran salir de la vulgaridad, adquieren fuerza para su espíritu y resisten las pruebas, las tentaciones y las perturbaciones que se presentan en los caminos de los escogidos del Señor. A otros, la falta de temple en su carácter espiritual les dificulta vencer el sinnúmero de escollos que se presentan a su paso, y cuando las pruebas y dificultades o las murmuraciones, las envidias y las mismas adulaciones se acumulan en su sendero, viene el desfallecimiento y la desmoralización y por lo mismo el estancamiento. Cuando esto sucede, esos espíritus caen en estados de estacionamiento y al dejarle el peso de la responsabilidad y de la lucha a los demás, llegan a resignarse a mantenerse en el plano que ocupan, pasando así sobre de ellos los días, después los meses y de ahí los años. Dejan pasar, al continuar en ese estado de sopor espiritual, oportunidades de adelanto y de progreso. Dejan pasar sus mejores tiempos, tiempos que debían haber dedicado al desarrollo de sus facultades espirituales. A todos los que formamos parte de los escogidos del Señor, nos ha sonado una hora trascendental, pues no solo se presenta el caos en la tierra y en la materia, también en los espacios espirituales la guerra es inmensa. No podéis siquiera imaginar lo que sucede en el más allá, pues el Señor ha dicho que este es el tiempo de la guerra de la luz contra la tiniebla. En todos los valles, en todos los mundos, en todos los senderos, la guerra de la luz contra la tiniebla, del bien contra el mal, de la verdad contra la impostura. Esta es la era de la luz, y todo aquel que la ha recibido, ya sea por gracia, por añadidura o por méritos, es un soldado, un luchador, y con ello no debe dar un paso atrás ni apagar su lámpara, sino llevarla encendida siempre hacia adelante. No temáis, despertad en lo más profundo de vosotros el sentido alto de responsabilidad.
Si alguien sintiera dentro de sí que se ha estacionado, que salga presto de ese estacionamiento. Siempre es oportuno el tiempo, pues el Maestro se espera, y el mundo espiritual de luz presuroso acude a vuestra ayuda. No os preocupe el que vuestros frutos todavía no sean perfectos. Basta con que los deis conscientemente y que ellos sean puros y buenos. Recordad que en sus parábolas el Divino Maestro os ha dicho: yo recibo 3 granillos de vuestra cosecha, pero que estos sean bien cultivados, y así los preferiré a una fenaga de trigo contaminado. Buscad entonces lo sencillo, lo puro, porque así es vuestro Señor, puro y sencillo. No entréis al terreno de lo complicado, de los términos científicos, teologías elaboradas, pues ahí no podrías competir con los hombres del saber humano. Para ello, tendréis que penetrar en sus universidades para aprender sus ciencias, sus filosofías, sus letras. Ahí vuestro lenguaje se asemejaría al de ellos, alejándoos de la sencillez y de la pureza de la enseñanza divina. No, hermanos, no caigáis en tales prácticas. Aquí está precisamente el milagro, el prodigio de la divinidad. He ahí por qué el Maestro os ha dicho que su obra no es una ciencia. Así como Jesús en su niñez sorprendió en el segundo tiempo a los doctores de la ley con su palabra humilde y sencilla, así también vosotros, aun en vuestra torpeza, en vuestra ignorancia, en vuestra falta de cultura e instrucción humana, podréis sorprender dentro de vuestro éxtasis espiritual a los hombres, sean quien sean, sea su ciencia o su saber el que fuere. Muchos de mis hermanos pierden la confianza en sí mismos al interrogarse: ¿cómo he de sorprender a un hombre de ciencia con mis palabras humildes? Poniendo en la balanza de su criterio su propio trabajo, su propio desarrollo, acobardándose con ello, enfriándose su fe, y aun cuando él estuviera dentro de los soldados del Señor, puede decirse que ha desertado de la causa de aquel que se la confió. El que confía en sí mismo y estudia y analiza, ese no tiene que buscar en los libros del saber humano ni acudir a las universidades de los hombres, porque toda sabiduría y todo conocimiento lo encuentra en la obra del Padre, en la palabra de su Señor, en las explicaciones del mundo espiritual de luz, en los consejos y guías del pastor, en sí mismo, porque la inspiración está en todos y cada uno de los seres humanos en este tiempo. Evitar las compañías que os sean insanas, evitar las controversias, las discusiones y todo aquello que pueda confundir y herir, y entonces forjar un criterio amplio y firme, un criterio formado con vuestra fe, con vuestro amor a la obra y con vuestro estudio, y así seréis inconmovibles como la roca. No habrá nada que os haga mella, ni dentro ni fuera de vuestras prácticas. La lucha que se avecina es muy grande, y aunque el mandato del Señor no ha hecho invisible a la mirada escudriñadora de los hombres, porque Él ha contemplado vuestra debilidad, la lucha os espera y está próxima. Aun cuando el Maestro os nombre discípulos, todavía no podéis ostentar ese nombre. Sois los tiernos parvulillos que aun cuando parecieran haber aprendido la lección, esta todavía no ha sido comprendida. Os digo esto no con afán de superioridad,
soy un ser limitado, como también lo sois vosotros, pero mañana estaréis en espíritu, veremos todos iguales. Os aclaro esto porque nosotros tenemos la delicada obligación de instruiros en estas cosas y no ocultaros el peligro que os acecha. Hay 3 fuerzas que vendrán sobre vosotros. La primera, las religiones. La segunda, la ciencia humana. Y la tercera, los hombres del poder humano, o sea, las autoridades terrenales con sus leyes. Estas fuerzas están siendo afectadas en lo material por vuestro cumplimiento y por la doctrina que el Señor está impartiendo por vuestro conducto. Las religiones que tienen más adeptos y más poder en la tierra son y se sienten afectadas por vosotros, y encabezando esas religiones están las que nombran católica y protestante. Después, la ciencia médica y todos aquellos que producen medicamentos se ven afectados en sus intereses y por ello vendrán en contra de vosotros al ver que entregáis curación espiritual sin necesidad de medicinas o recetas materiales. Y finalmente los gobiernos y autoridades terrenales, porque los gobernantes siempre les ha convenido que en el seno de sus pueblos no haya idealismo, o diferencia de ideas o bandas. Y lo que se está originando con esta obra es una verdadera revolución de ideas, de un modo que todavía no podéis comprender. Hace tiempo que actuáis y trabajáis, desempeñando el papel de labriegos en la viña del Señor, y solo unos cuantos han sido sometidos a prueba delante de la ciencia humana, de los hombres del saber y de los hombres de la ley terrenal, mas el pueblo, en su conjunto, no ha sido tocado todavía. Tenéis el deber ineludible de prepararos para que cuando llegue el mundo a escudriñaros, no encuentre nada malo, nada perjudicial, nada que pueda ser sancionado o que infrinja sus leyes materiales y morales. Para que eso sea así, es menester que os apeguéis a la ley divina y a la conciencia, para que no solamente se mofe el mundo, sino para que no vengan los hombres a extorsionaros y a destruir todo lo que vosotros habéis construido y edificado a través del tiempo, con tanto sacrificio, con tanta oración y con tanta lucha. Purificad y depurar aún más vuestro cumplimiento, vuestras prácticas y vuestro trabajo, para que no vengan los sacerdotes de las religiones a burlarse de vosotros, a censuraros y a tener la razón al ver vuestros defectos. Si han de perseguiros, si han de calumniaros, que sean si tener ellos la razón. No permitáis que tengan razón al burlarse de la obra a través de vuestros actos. No dejéis que nadie censure la obra divina por vuestros errores. La verdad se os ha entregado a vosotros sin adulaciones, sin mistificaciones que las religiones les han atribuido. Es vuestro deber conservarla así, en su espiritualidad natural. No gozáis de apoyo económico alguno. ¿Dónde están entonces vuestro apoyo y vuestra fuerza? En el más allá, porque vuestro Padre ha buscado a los pobres de espíritu y de cuerpo para donarlos. Por tanto, no busquéis influencias ni amistades en los grandes de la tierra. Amad a todos, servid a todos, obedeced a vuestros gobernantes cuanto sea necesario. No busquéis la salvación de la tierra con el poder del metal, pues ese poder le pertenece a las entrañas de la tierra, y ahí debe quedarse. Si queréis ser salvos, si queréis llevar la frente levantada y sonreír, no por vanidad, sino por tranquilidad de conciencia,
cumplirle al Padre con toda honradez, con toda sinceridad y con todo amor, sintiendo el dolor de los demás, y os aseguro que entonces seréis verdaderamente invencibles. 3 de vosotros seréis invencible ante 1000. Vuestro poder procede de la fuerza que el Padre está entregando a su pueblo, para que Él se levante sin alarde, sin fanatismo, sin vanidades. No desaféis a nadie, porque el tiempo no ha llegado. No pregonéis para que no prevariquéis. Difundid la enseñanza que habéis recibido, mansamente de corazón a corazón, de uno a otro, por medio de papiros, los que han de ser arma de alimento, de propaganda para otras religiones. Por ahora, concretaos a invitar solamente a los que lleguen a vosotros, sin tratar de propagar de otro modo lo que sabéis. Lo que sea material, superfluo e innecesario, no intervenga o se mezcle entre vosotros. Haced, en cambio, uso de lo más indispensable, para que esta obra y vuestros cumplimientos lo manifestéis de la manera más pura posible. Llegará el tiempo en que esas fuerzas de las que antes os hablé tengan que enfrentarse a vosotros. Mirad en qué tendrá que llegar el momento en que esas cosas deban ser discutidas. Pensad que es grande el cargo que lleváis, que ese Dios Criador, el dueño de todo, el Santo, aquel que glorifica en todas las religiones y sectas, aquel al que todos buscan, aquel en que todos creen y no han podido ver, ese Todopoderoso, comunicándose está por vuestro entendimiento y habla por vuestros labios. Parece imposible, le parece mentira a los humanos, pero a la divinidad nada hay imposibles. Tomad una flor en vuestra mano, y si la miráis, profundizando en ella, veréis cuánta grandeza, cuántos abismos, cuántos universos encierra. Si tomáis un pequeño insecto que trabajosamente va caminando por la tierra y le seguís en su camino, sin importar que sea 1000 veces más pequeño que vosotros, veréis cómo tiene un hogar, cómo se reproduce, cómo también se elabora a sí mismo el pan de cada día y cómo le sirve al Creador amado a los suyos, cumpliendo con sus leyes, y comprenderéis qué abismos contiene aquella criatura tantas veces despreciada y contemplada con indiferencia por los humanos. Pues si el Señor ha puesto un universo, una vida, un destino en cosas tan pequeñitas, ¿cómo no habría de ponerlos en cada una de sus palabras entregadas por vuestro conducto? ¿Cómo no habría de impregnar cada frase, cada parábola, con justicia, amor y sabiduría, si en todo está presente la magnificencia divina? Todo es cuestión de prepararse debidamente, tanto espiritual como materialmente, llevando esa preparación a lo largo de una vida serena, con un firme criterio y un sistema nervioso controlado por vuestro buen carácter, con calma para recibirlo y juzgarlo todo, con vuestro buen cumplimiento para con los vuestros, con vuestro trabajo, con vuestra sociedad, con vuestros amigos, respetándolos a todos y con acatamiento para con vuestros gobernantes. Poned freno a vuestras pasiones, hermanos. La fuerza del Espíritu está con vosotros para que ejerzáis siempre el control sobre vuestros sentimientos y emociones. Con la mente despejada y la claridad en vuestra conciencia, para que en los momentos críticos no estéis atormentados por remordimiento o por la duda. Estas han sido mis humildes explicaciones en esta alba de gracia. Confío en que os sean de utilidad para nuestra mejor comprensión de las cosas espirituales. Y queda que la paz de nuestro Padre sea con mis hermanos. Gracias, hermanita Elsa,
por tu valiosa participación. Recordemos que los hermanos espirituales de luz son los que nosotros llamamos ángeles o protectores, que siempre están al servicio de Dios y de los seres humanos. Este hermanito nos viene a ayudar diciéndonos que practiquemos un culto limpio, con verdadera espiritualidad, y así demos a conocer la doctrina del Divino Maestro, para que seamos un ejemplo de humildad, de amor, armonía y de paz para todos nuestros hermanos, que debemos comunicarnos con nuestro Padre con respeto, con amor y de espíritu a espíritu. Y nos advierte que la lucha que se avecina es muy grande. No debemos temer. Dios nos protegerá si nosotros nos apegamos a su ley y escuchamos nuestra conciencia. Así saldremos adelante. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanos, siempre debemos prepararnos con la palabra del Divino Maestro y estar orando y velando por toda la humanidad que tanto nos necesita. Que la bendición de Dios los acompañe donde quiera que estén, y les deseo que tengan un maravilloso día. Me apacento entre vosotros, hermanos míos, para entregaros mi humilde consejo en esta alba de gracia. Grande es vuestra responsabilidad ante la ley y la doctrina del Espíritu Santo. A ellas debéis prestar un gran estudio, una gran dedicación. Repartid vuestro tiempo, distribuid sabiamente vuestras obras, dedicando unas a cumplir vuestros deberes materiales y otras a vuestro cumplimiento espiritual. Mas tened siempre presente que no hay ley más grande y sagrada que la ley divina. Debéis cumplir con el César, está bien, pero primero debéis cumplir con los preceptos y mandatos que emanan de la ley de Dios. Mirad, hermanos, que si hasta ahora no habéis poseído en la tierra principios morales, intelectuales y espirituales, ahora los adquiriréis porque se encuentran aquí, en el seno de esta doctrina espiritualista, en la palabra sabia del Padre, en su enseñanza, y al ponerlos en práctica, tendréis todo lo que habéis anhelado, pero hacedlo siempre dentro del bien y del amor. Las pruebas son muy grandes y grande es la lucha. A veces tenéis tanto que pensar y que resolver antes de dar un paso, que os aconsejo que consultéis en esos momentos a los hermanos que van delante de vosotros, y así caminaréis con más firmeza. Bien está que muchos problemas vosotros solo los resolváis, pero siempre buscad la armonía y la unificación con vuestros hermanos. Aquel que prefiera disgregarse y buscar su propio camino, tendrá que afrontar las consecuencias de su separación. El Maestro ha venido a sembrar el amor y la fraternidad entre vosotros, mas la tentación se interpone y siembra la discordia por doquier. Limpiad vuestros caminos con la hoz de la unificación, para que no encuentren tropiezo los que vengan detrás de vosotros, así como los que os precedieron os salvaron de muchos obstáculos. Hay pruebas que se acercan, hermanos, y los lobos acechan. Por eso es necesaria la unificación. La unidad que ahora contempláis en las grandes religiones no fue lograda en poco tiempo, sino que ha sido la obra de siglos, y mucha sangre de mártires fue por ello derramada, y mucha tinta corrió sobre el papel, mucho se ha hablado y mucho se ha prevaricado, pero finalmente llegaron a su unificación. Hasta hoy, no ha sido posible la unificación del pueblo espiritualista trinitario mariano, porque cada quien se cree su propio guía y su propio Señor.
Lucharéis en contra de la maldad del hombre, mas dentro de su mente, dentro de su espíritu y corazón, hay una fibra que Dios ha creado y que se encuentra intacta, la conciencia. Es la luz que nada puede empañar, la gota de agua cristalina que no se puede contaminar, pues aún el criminal más obcecado y más lleno de tinieblas posee esa luz que brilla en el fondo de sí mismo y que le reclama cuando ha obrado mal. Esa chispa, esa luz, esa fibra, es la que debéis buscar en todas las mentes, en todos los espíritus, en todos los corazones. No temáis a las sectas y religiones, porque ninguna se compara en sabiduría a la doctrina que el Divino Maestro os ha entregado en este tiempo, y ha sido Él quien, a través de su enseñanza, ha debilitado la fuerza de todas las religiones, porque la fuerza proviene de la gracia, y quien no cumple la ley de Dios pierde la gracia y por lo tanto la fuerza. El Divino Maestro os aconseja ser humildes, para que siendo primeros por su amor, seáis los últimos por vuestra humildad. No hagáis alarde de la gracia que el Señor ha depositado en vosotros. No humilléis a nadie con lo que conocéis. Mucho debéis prepararos para no caer en error o en aberraciones, y para ello debéis vivir analizando, velando y orando para que las pruebas jamás os sorprendan. Aprended a oír para que cuando tengáis oportunidad de hablar, seáis a vuestra vez escuchados. Dejad que el mundo hable para que así conozcáis sus tendencias y entonces hablad, pero sabed lo que decís. ¿Cuántas veces el Divino Maestro en el segundo tiempo dejó hablar a los necios, a los fariseos y pecadores? No porque precisara conocer lo que ellos pensaban y sentían, pues él de sobra lo conocía, sino para enseñar a sus discípulos la virtud de escuchar a los demás. Así vosotros en este tiempo, dejad que hablen los necios, y cuando hayan saciado su curiosidad y os hayan dirigido todas sus interrogantes, habladles, desempeñad vuestro trabajo, pero que esta labor sea de amor, de persuasión, de genuino interés hacia ellos. Si os hicieran una pregunta que no pudieseis contestar, humildemente callad. Si vuestra preparación y oración os habilitan para contestar, hacedlo. Mas si la inspiración no llegare, más os vale callar que inducir a vuestros hermanos a error o confusión. Si no supisteis contestar la pregunta que vuestros hermanos os hicieron, estudiad aún más y preparaos mejor para que esto no vuelva a suceder. Del respeto hacia las religiones. Como espiritualistas debéis respetar toda doctrina, teoría, idea o religión que tenga por base el amor al Creador, al Espíritu Santo, a María, la ternura de Dios, y a Elías, nuestro pastor espiritual. También habréis de respetar toda religión o doctrina que crea en la inmortalidad y supervivencia del espíritu. 3 lecciones diferentes y una sola doctrina. Mosaísmo, cristianismo, espiritualismo. He allí 3 lecciones diferentes sobre una sola doctrina, la del amor. Respetad la religión mosaica, la israelita o judía, la católica, apostólica, romana, el protestantismo o evangelismo, y aún el mismo espiritismo, pues todas estas religiones y doctrinas tienen su parte buena, así como también errores e imperfecciones. Reconoced y respetad la parte buena de todas ellas, y distinguid su parte defectuosa, para que luchéis en contra de ésta, sin caer en error o necedad, y no os expongáis a la crítica o a la burla. ¿Por qué debéis respetar la religión mosaica, la que llamáis judía? Porque Moisés fue el primer enviado del Padre entre su pueblo escogido para libertarle, y por conducto de él entregó la ley. Los hombres formaron con esta doctrina y esta ley, pasados los siglos, la religión mosaica.
El espiritualismo trinitario mariano no debe provocar rencillas, ni el pueblo de Israel debe ser un pueblo juzgador, sino un pueblo lleno de enseñanza, de amor y de ternura. El respeto a todos. Después de las pruebas que han de venir todavía sobre vosotros, tornaréis a la paz y haréis del amor y del respeto de unos para otros un verdadero culto. Debéis respetar a todos para convencer al mundo de que estáis revestidos de la enseñanza y de la gracia del Señor. Estudiad y analizad mucho, para que no caigáis en necedad. Conoced y comprended a las sectas, religiones, doctrinas, teorías e ideas. El Maestro os ha dicho que ha sido necesario que se extiendan las religiones, sectas y doctrinas, porque no todos los espíritus se encuentran en el mismo grado de evolución. Por eso hay quienes al llegar a una secta, allí se han encontrado satisfechos, porque no todos los espíritus comprenden y conciben lo mismo. En este tercer tiempo se unirán las enseñanzas de todos los tiempos. Todas las religiones desaparecerán, y sólo quedará brillando dentro y fuera del hombre la luz del templo de Dios, en el cual rendiréis todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. Mas he aquí que ha llegado el tercer tiempo, la consumación de los tiempos, en los cuales se unirán por medio de esta doctrina, de esta obra perfecta, la ley y las enseñanzas del primero, segundo y tercer tiempos, para iluminar plenamente la tierra. El Padre ha venido en 3 tiempos entre la humanidad, para entregar su enseñanza, para hacer reconocer a los hombres sus errores, su adulterio y la mistificación que han hecho de su palabra. Que la paz del Padre quede con mis hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Como siempre, con el gusto de compartir con ustedes la divina palabra que nos dejó Jesús, el Cristo, el Divino Maestro, en este tercer tiempo, a través del cerebro de sus portavoces escogidos de 1866 a 1950. Como sabemos, vino a dar su palabra a través de portavoces y también vino acompañado del mundo espiritual de luz, de sus ángeles, de sus arcángeles, que tenían la finalidad, también se comunicaban a través del cerebro, para explicar las lecciones. El maestro generalmente los domingos era el día en que se manifestaba, y en algunos templos los martes o jueves se manifestaba a través de alguna facultad el mundo espiritual de luz, para explicar y ampliar lo que había sido recogido por las plumas de oro de la palabra divina. Se formó un libro con las explicaciones del mundo espiritual de luz, que son consejos muy hermosos que nos dan. Ya se dio lectura a la explicación del mundo espiritual número 32 por parte de nuestra hermana Elsa de Jalapa, y vamos a tratar de analizar o ampliar un poquito más, hacer algunos comentarios sobre lo que nos comunican nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos de luz. Nos dice que debemos estar contentos porque en este tiempo vamos dando pasos firmes en la senda espiritual y conociendo más de lo que habíamos conocido en los tiempos pasados. Que la misión del mundo espiritual de luz es la de esclarecer por completo la enseñanza que hasta ahora el Divino Maestro nos había entregado, para que miráramos en su amplitud la verdad de la obra divina.
nos recomienda que con nuestro ejemplo y con nuestra espiritualidad, con el culto que le demos a nuestro Dios limpio, podríamos ser imanes que atraigáramos a otros espíritus hacia el Padre, hacia ese camino de la ley del amor. Nos dicen que Dios confió el don de la palabra cuando crió al hombre para que se comunicara entre sí, sus hijos, y que también nuestro Dios confió al Espíritu el don del pensamiento para que pudiéramos comunicarnos con nuestro Creador. Nos comunican que lo que el Padre recibe es lo que está en lo más profundo del espíritu de sus hijos, ya sea su alegría, ya sea sus necesidades, su dolor, su arrepentimiento o hasta su ignorancia. Nos invita a una reflexión el hermano y nos dice que si todos habemos sido escogidos como labriegos por la mano de nuestro Padre, que si todos hemos sido dotados de igual forma, si hemos recibido lo mismo, ¿por qué algunos han logrado caminar más en este sendero y se han desarrollado más que otros? Y nos da la respuesta, nos dice que para desarrollar y hacer progresos en esta senda espiritual, es importante tener en cuenta los factores del amor, de la humildad, de la obediencia, del ahínco. En pocas palabras, debemos escuchar la voz de la conciencia. También estudiando y analizando la divina palabra, comprendiéndola, adquiriremos mayor fuerza en el espíritu y resistencia a las pruebas, a las tentaciones, a las perturbaciones que se nos presenten en el camino. Nos dice que a algunos de los hermanos se les dificulta vencer los escollos que se presentan a su paso en la vida, y que cuando las pruebas, las dificultades, las murmuraciones, las envidias y las mismas adulaciones provocan en estos hermanos un desfallecimiento, se desmoralizan y por lo mismo se estancan. Y cuando estos hermanos en su espíritu caen en esos estados, prefieren dejar el peso de sus responsabilidades y la lucha a los demás. Se resignan y así pasan en ellos los días, los meses y los años. Dejan pasar oportunidades que son para su adelanto y su progreso. Y todo aquel que ha sido bañado por esa luz es un soldado, es un luchador que no debe de apagar su lámpara, sino llevarla encendida siempre para la contienda. Nos dice que conforme pase el tiempo, se va y vayamos leyendo estas enseñanzas, se va a ir produciendo en nosotros, en todos los que lean estas divinas enseñanzas, un sentido de responsabilidad para con los demás, y que
cumpliendo con esa responsabilidad, nunca estaremos solos, el Maestro estará con nosotros y el mundo espiritual de luz también acudirá a nuestra ayuda. Nos dice también el hermano de luz que no nos preocupemos si nuestros frutos todavía no son perfectos, que tengamos paciencia, pero que procuremos que sean puros y buenos. Y cita la palabra del Divino Maestro, que dijo: yo recibo 3 granillos de vuestra cosecha, pero que estos sean bien cultivados, y a esos los preferiré a una fanega de trigo contaminado. ¿Qué quiere decir con esto? Que busquemos lo simple, lo sencillo, lo puro, para ofrecérselo a Él. Nos dice, para fortalecernos, que así como Jesús en su niñez sorprendió en el segundo tiempo a los doctores de la ley con su palabra humilde y sencilla, también nosotros podemos sorprender a quien nos escuche dentro de nuestro éxtasis espiritual, ya sea a hombres de ciencia, a teólogos o hombres del saber que fuere. ¿Por qué? Porque el Padre, si tenemos sencillez, si tenemos humildad, se comunicará a través de nuestros labios. Nos afirma el hermano de luz que el que confía en sí mismo y estudia y analiza esta palabra bendita, no tiene que buscar en los libros del saber humano, ni acudir a las universidades para conocer la verdadera sabiduría, porque esa sabiduría y ese conocimiento lo encontramos en la obra del Padre, en la palabra de nuestro Dios y Señor, también en las explicaciones del mundo espiritual de luz y de los consejos y la guía de nuestro pastor Elías. Y no solo eso, sino que en nosotros mismos se encuentra esa sabiduría en la conciencia, en esa naturaleza divina que fue formada junto con nuestro espíritu, pero que también tenemos el don de la inspiración y que practicándolo podremos hablar de muchos temas aún desconocidos por nosotros, porque Él se comunicará a través de nuestros labios, o en inspiración, o en videncia, o en sueños proféticos. Nos recomienda que evitemos toda controversia y toda discusión en cualquier parte que nos encontremos, que formemos un criterio fuerte, firme, de acuerdo con nuestra fe, de acuerdo con nuestro amor a la obra y por supuesto con el estudio y análisis, y que así seremos inconmovibles como una roca. Nos recomienda y nos dice que todo es cuestión de prepararnos debidamente, tanto espiritual como materialmente, cumpliendo con los nuestros, nuestra familia, cumpliendo con nuestro trabajo, cumpliendo con nuestra sociedad, con nuestros amigos, respetando
a todo y a todos, y con acotamiento hacia nuestros gobernantes, que debemos de poner freno a nuestras pasiones, que la fuerza del Espíritu está en este tiempo con nosotros, para que podamos ejercer el control sobre nuestros sentimientos y emociones, que debemos estar siempre con la mente despejada y la claridad en nuestra conciencia. Esto es, que debemos de vivir en el bien y obrar el bien. Y se despide, hermanos, deseándonos que la paz de nuestro Padre sea con nosotros. Estas han sido sus humildes explicaciones. Ojalá que también con esta lectura, repasando nuevamente estos consejos del mundo espiritual de luz, que están en un libro editado por la Asociación de Estudios Espiritualistas Vida Verdadera, y estos comentarios que me han dado la oportunidad de hacerles, los guarden en su corazón y sirvan para tener una mejor comprensión de cómo debemos de actuar en los momentos de prueba que se nos va a presentar, en esa gran lucha de ideas y en esa lucha que se está desarrollando actualmente entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo. Mando bendiciones para todos los hermanos que nos han escuchado y todos aquellos que nos vayan a escuchar posteriormente. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.